Bueno, pues aquí estamos, bienvenido y bienvenida a Polvo y Miseria. Nuestra página, bueno, no es nuestra página porque nada es nuestro. La página Polvo y Miseria se está transformando y pronto la veréis totalmente renovada y transformada. Aquí está Luis y muy contento. Sí, gracias a Dios porque pues ha permitido un lapso de descanso para pues más comunión y más pues revelación y sobre todo un proceso de descanso para regresar después de estas vacaciones y ver qué manda el Señor a hablar para alimento de todo aquel que escucha por fe la Gebruta. Así es, Luis. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo que aparentemente es poco trascendente o irrelevante, pero sin embargo para la Biblia no lo es. En otra ocasión, con la amada Rochelle, hemos hablado de las groserías, pero hoy vamos a hablar específicamente de chismes, los chismes, el cotilleo, un mensaje para chismosos y chismosas que, pues, a decir verdad, todos lo somos, pero vamos a verlo en perspectiva bíblica. Así es, el tema del chisme sí es muy importante porque es una cosa que se ha mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay información al respecto de este asunto. Es muy curioso ver que el chisme es el cigarro de más mala calidad del que no fuma, porque se quejan de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y siempre andar murmurando contamina el cuerpo de ellos mismos cuando sale un mal pensamiento o un mal comentario para contaminar a otros, y cuando ya está contaminando a otros ya está contaminando el cuerpo que es el templo de Dios, pero el cuerpo analógicamente a la luz de 1 de Corintios 6 es el cuerpo de Cristo, todos los miembros de la iglesia, entonces esa sí es una contaminación de cuerpo real. Entonces Mateo 15, lo que contamina es lo que sale, y lo que sale de la boca, entre otras cosas, son chismes, habladurías. Así es. Entonces vamos a recordar la primera vez que aparece la palabra chisme en las Escrituras es en Levítico 19. Ahí hay un mandamiento muy marcado donde dice: no andarás haciendo chisme en medio del pueblo, y lo ordena el Señor. Así, entonces en ese es un mandamiento no involucrarse en chismes. ¿Qué sucede cuando se empieza a hacer un chisme? ¿Qué tan gravoso puede ser y contaminante para el alma humana emitir chismes cuando sabemos que todo esto tiene que ver con el miembro más delicado del cuerpo humano, que es la lengua, el que más debemos de cuidar y someter? Sí, el chisme acarrea diferentes tipos de pecados y diferentes tipos de consecuencias por las cuales acarrea este pecado. Vamos a enumerar algunas, por ejemplo, la difamación, el juicio, la mentira, el escarnio, la calumnia, infinidad de diferentes cosas que se llevan de una mala imagen a los demás, y desafortunadamente a veces una sola cosa hace que se tape todo lo demás, ¿no? Entonces en ese sentido un chisme muchas veces está puesto a conveniencia del que lo dice y esa es otra cosa que está ocultando la verdad. Entonces sí, realmente el chisme es muy contaminante, muy difamatorio, se difunde. Incluso hay un refrancillo por ahí donde dice: pueblo chico, chisme grande, ¿no? O sea, así es. Y bueno, entonces eso tiene que ver con hablar mal de los demás, a las espaldas de los demás. Y pues continuamos hablando porque hay severas consecuencias, según esto de Mateo 15, que lo que mata o contamina, debilita y enferma el alma y el cuerpo es lo que sale de la boca, no lo que entra. Así es. Como se acaba de mencionar, ese es otro pecado que acarrea el chisme, ¿no? La detracción, el ser detractor, o como dice en Romanos 1, hablar a espaldas de los demás. Otra cosa interesante que acarrea el chisme muchas veces es la calumnia que está detrás de ello, por lo cual vamos a recordar un caso que es el de cuando Jezabel le ayudó al rey Acab a que se adquirieran la viña de Nabot. Esa viña, a causa de la mala intención de querer tener esa tierra y de no haberla querido recuperar, pues las malas habladurías que tuvo Jezabel con respecto a Nabot, pues
pues ocasionaron que se dijeran cosas que no eran ciertas, que se llamaran a testigos que estaban asegurando cosas que no eran ciertas, que se infringiera el mandamiento de la ley de traspasar la tierra, que ocasionaran otros disturbios como la muerte del mismo Nabot. Entonces todo por un chisme. Aquí es donde vemos... Aunque usó testigos falsos. Así es. Entonces aquí lo que vemos es que, como se mencionaba hace rato, tiene que ver con el miembro más delgado, el miembro... Entonces, como vemos, tiene que ver, como se mencionaba hace rato, con el miembro más pequeño del cuerpo, que es la lengua. Aquí vemos el sentido figurado al que se refería Santiago 3 cuando decía que el gran fuego enciende como la lengua es inflamada por el mismo infierno, o sea, todas las catástrofes que puede ocasionar una habladuría, ¿no? Así es, y la vida y la muerte, dicen proverbios, están en la boca, en la lengua. El que ama la muerte va a recoger frutos de muerte, y el que ama la vida, que es la palabra de vida, Yeshua, pues también recogerá frutos de vida eterna. Sí, el libro de los proverbios tiene bastantes proverbios acerca de los chismes. Vamos a recordar, por ejemplo, a las personas que les gusta andar, como dice ese refrán, en el chisme de lavadero, ¿no? Ese es el punto al que yo quisiera entrar, porque el chismear, el estar cotilleando, es algo que está impregnado en nuestra cultura y que todos aprendimos desde niños a chismear. Lo aprendimos en la tele, en la escuela, en la religión, en la iglesia, en todas partes, en el club de amigos. O sea, es algo que nos rebasa. Sí, y eso es porque ahí revela el libro de los proverbios, dice que a los que les gustan los chismes les son como bocados suaves, ¿no? Entonces a ellos les gusta andar y llevan y traen, y lo peor, a veces distorsionan y ponen en mal o se ocasiona toda un sinfín de cosas que a fin de cuentas no son la verdad, ¿no? O sea, cuando un chisme ya empieza a distorsionarse, finalmente ya está ocultando la verdad. Como se dijo al principio de este segmento, estamos hablando de chismes, o sea, de chismosos y chismosas. Y tenemos que ser francos, por la gracia de Yeshua. Todos somos chismosos y a todos nos gusta el chisme. ¿Por qué se venden tanto las revistas de chismes? ¿Por qué tienen tanto rating los programas que durante una hora se la pasan hablando de chismes de las personas? ¿Por qué? Porque hay algo que nos atrae, perverso desde luego en todo esto. Para los que no sepan quién es el hombre viejo o qué es la criatura vieja, en Pueblo y Miseria siempre hemos dicho que la criatura vieja es chismosa, difamatoria, calumniadora. Entonces yo quisiera que situáramos las cosas en una perspectiva correcta para que los que escuchan no vayan a creer que los chismosos son los demás o algunos, y como siempre lo hemos hablado, Luisito, pues partiendo del juicio personal. Así es. Así es. Vamos a empezar, por ejemplo, en el caso de... ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de cuando el chisme empieza a operar desde ahora de la perspectiva del Nuevo Testamento, como ya lo estamos empezando a plantear? Salen del corazón. Sí, ya vimos que en el Antiguo había un mandamiento que decía, no andes alterando el orden en el pueblo. No, sin embargo, en el Nuevo Testamento se ocultan ciertas cosas que salen del interior del corazón malvado, que es una cosa explicada en la carta de Timoteo, cuando dice que hay ciertas mujercillas que en lugar de empezar a entender bien la doctrina y de sujetarse... Perdón, mujercillas y hombrecillos, ¿eh? Sí, hay que tomar en cuenta que varios de los problemas con los que ahora desafortunadamente, y esto haciendo este paréntesis para aclarar esto, muchas de las mujeres que actualmente tienen problemas para poder servir en una iglesia es porque como desafortunadamente era tal la influencia del chisme en esa época, a la mujer todavía... ¿Pero por qué en la mujer? Eso es a lo que yo me opongo. ¿Por qué decir que el chisme se enfatiza más en las mujeres? No, nada más por citar el sentido en el que el texto específicamente habla de las mujercillas, pero lo que estamos viendo... Pero sabemos que Satanás se oculta en la Biblia. Sí, bueno, sin duda alguna, todos hombres y mujeres lo son, sin duda, ¿no? Hombres y mujeres. Aquí... No me vayan a acusar de misógino. No, para nada.
No, hacemos esa aclaración de que a causa de ese detalle, desafortunadamente, pues muchos textos se han malentendido, donde la mujer sí puede servir y sin embargo la tachan, porque no ven ese trasfondo cultural donde a veces el wiri wiri era lo que ocasionaba el problema, ¿no? De hecho, en los programas de chismes, que ventaneando, que esto, que el otro, más son los hombres que las mujeres que están ahí. Sí, ya se contagiaron. Bueno, insiste. No, pero volviendo a ese punto, la carta de Timoteo es muy importante porque en ese momento habla de muchas cosas que suceden a causa del chisme. Primero dice que entremeterse en lo que no deberían. Un chisme lo que ocasiona es estar más al pendiente de los de afuera que de sí mismo, y eso ocasiona que en lugar de que se esté derrotando al viejo hombre que hay en sí mismo, se esté mirando la paja del prójimo y no la viga que hay que quitar del ojo. O sea que el chisme, lejos de edificar, destruye, contamina y crea realmente, pues puede crear situaciones muy peligrosas. Sí, en este caso, por ejemplo, en el que estamos hablando ahí sería el de, más que emitir un punto de señalamiento por sana doctrina o algo así, se llegara al punto de la condenación. Hemos hablado de ejemplos como estos, y casi siempre, desafortunadamente, el que pone aquí es el diezmo, ¿no? Como un mandamiento que puede ser para bendición termina en si no lo haces estás condenado. O sea, ¿en qué momento puede ser? Entonces también hay chisme sobre la palabra. Una adulteración de la palabra es como un chisme, es andar chismeando de la palabra, o sea, de Dios directamente. Vemos otra perspectiva, otra dimensión del chisme. Así es distorsionar los textos para agarrar ciertas conveniencias. Despacio. Vamos a la recta final. Así es, sí, lo que estamos viendo aquí es que el texto lo que involucra es de que cuando alguien empieza a entremeterse en la vida de los demás, se empieza a crear tal difamación, porque como va a ser lleva y trae, va a empezar a decir ciertas versiones, hacer que se tenga todo un malentendido. Y aquí algo muy importante que a veces deben de enfrentar los chismosos y no lo hacen es que con la misma intensidad con la que hablan y hablan de los demás, deberían de dar la cara para desenmascarar y decir la verdad. Entonces aquí el asunto es, no se hace, siempre aquí es donde aparece esta otra máscara, la difamación. Y sin duda un chisme es contaminante. El hecho de que Santiago 3 compare los pecados de la lengua con que son inflamadas por el infierno es porque definitivamente con la boca se asesina, se contamina, se destruye, ¿no? Un chisme es contaminante, esté basado en una mentira, pero también esté basado en una verdad, porque hay chismes basados en mentiras y hay chismes basados en una verdad. En ambos casos están reprobados según la Biblia. Sí, definitivamente, porque al fin y al cabo la prohibición del chisme es pues más bien, si de algo hemos de llevar a cabo en el continuo hablar, es la predicación de que hay una esperanza de salvación. De eso no debe de parar nuestra boca de hablar, ¿no? Bueno, nos quedan 2 minutos, es decir, uno para ti y uno para mí, todo para el Señor Yeshua, para hacer un llamado. Así es, entonces, pues si a ustedes les gusta el chisme o ese ente... Es un vicio, Luis. Así es, sí, definitivamente es un vicio. Pues creo que lo más recomendable es tratar de empezar a controlar la lengua, empezar a ver qué frutos te ha traído el poder entremeterte entre los demás, también qué problemas te ha acarreado, también el ver de qué te sirve el entremeterte en los demás, que quizá ni siquiera los puedes ayudar y a lo mejor se convierte en burla el poder comentar acerca de los demás y mira todo lo que sucede en lugar de poder, pues si no ayudar, mejor no decir nada, ¿no? Creo que lo mejor es aprender a guardar la boca, el lenguaje, concentrarnos en lo que tenemos que hacer y de ahí no salir, no ir más allá, para que toda palabra sea, como dice la Escritura, solo se hable la necesaria para edificación. Así es, porque ¿quién es el hombre y la mujer que quiere ver días largos? Guarde su boca del mal. Así es, sí, y sin embargo, hay infinidad de casos, lo repetimos en el libro de los Proverbios, donde literalmente las palabras claves ahí son lengua, boca, palabras, chismes. Entonces es importante aprender a controlar el lenguaje. Bueno, pues ya lo oímos, ya lo oíste. Ve con Yeshua, ve con Él, clámale, Él te va a dar
dominio propio para que puedas guardar tu boca de chismes, habladurías, difamaciones, diatribas, dicterios y todo lo malo, y empieces a hablar lo bueno. Gracias, Luisito. Gracias, Yeshua. polvoymiseria.com